Pues básicamente las medidas de tendencia central lo que hace es que buscan medir el comportamiento del centro de una distribución de datos, siempre y cuando sean variables que se encuentran en escalas de intervalo y de razón. Donde yo tengo una distribución de puntuaciones y yo la pueda organizar de manera tal que pueda ver cómo se comporta el medio de una distribución. Por ejemplo, en el caso particular de la edad, como hemos estado hablando, para aplicar el concepto del centro, del comportamiento del centro de una distribución. Cuando miramos la edad, lo que queremos saber es, en términos generales, cuál es el comportamiento de la edad que ustedes tienen. ¿Cómo- cuál, cuál es la generalidad en términos de edad? Por eso es que se habla del centro de una distribución. ¿Cuál es la generalidad? ¿Qué es lo que pasa en el centro de una, en términos generales? O sea, ¿cuál es la edad que en términos generales se comporta en el medio? Igual que cuando usted coge un examen, usted quiere saber cómo salió la mayor parte de la gente. Pues ese es el comportamiento del centro de una distribución, que puede ser que todo, que el promedio, por decir algo, o las medidas de tendencia central nos dicen que el promedio es 90, pues la mayor parte de la gente tiene A. Hay unos que van a tener más de 90 y otros van a tener menos de 90. Igual que en la edad. Si el promedio de edad es 20, pues unas personas van a tener eh, más de 20 y otros menos de 20. Y para eso es que nos sirven, ¿no?, las medidas de tendencia central. Existen tres medidas de tendencia central: la media o el promedio, la mediana y la moda. Eso ya lo habíamos mencionado. Son tres medidas que, dependiendo de la situación, unas van a ser más precisas que otras dependiendo de las circunstancias. De la primera que vamos a hablar es de la media o el promedio, que he sido bastante consistente diciéndole que la media y el promedio son sinónimos. Sí, cuando yo hablo de promedio es igual a media y cuando hablo de media es igual a promedio. Ahora, ¿cómo yo calculo el promedio? Aquí tenemos la fórmula para calcularlo, donde van a ver que lo primero que uno tiene que mirar en el significado de la fórmula es que aquí tengo que la X con una tilde va a ser igual como símbolo al promedio. Luego tengo el signo de igual, donde el próximo símbolo en griego es la sumatoria. Y X son todos los valores. Todos los valores, si en el caso particular que utilizamos la clase, yo conseguí todas las edades de ustedes. Al conseguir las edades de ustedes, pues entonces yo tengo 20 estudiantes, conseguí la edad en años cumplidos de cada uno de estos. Lo que entonces me hace es agarrar todas las edades en años, sumarlas, que es lo que se conoce aquí como la sumatoria de X. Yo sumo todas las edades y la voy a dividir entre la cantidad de personas de las cuales yo obtuve la edad. El resultado es la media o el promedio. Esa es nuestra primera medida de tendencia central. Ahora, un ejemplo de cómo se calcula la media. Lo primero que uno va
hacer es anotar todos los valores. En este caso yo tengo 3 valores en este ejemplo. 2150, 1534 y 3564. Yo tengo ya, estos son los valores anotados. Ahora en el segundo paso, voy a sumar todos los valores. Voy a sumar 2150 más 1534 más 3563. Ese resultado me da igual a 7228. Y finalmente, aplicando la fórmula que ven aquí, ¿verdad? La sumatoria de X es igual a 7248. Ahora lo voy a dividir entre la cantidad de datos, que son 3, 1, 2 y 3. Por tanto, el promedio o la media de estos 3 valores es igual a 2416. Ese es el cálculo matemático, que en términos generales, ese es el promedio de esos 3 valores. Esa es la manera mecánica de nosotros poder calcular la media o el promedio. Preguntas hasta aquí. No. Bueno, ¿qué cosas tenemos que recordar de la media o el promedio? Usted va a ver en algunos libros o en alguna revista que se utiliza la M mayúscula, incluso la minúscula, para significar el promedio. Si usted ve eso, no se asuste que no todos utilizan la X como una tilde. Por un lado. Por otro lado, la N en la fórmula del promedio, la N minúscula significa la que se está tratando de calcular o que se refiere demostrativamente al tamaño de la muestra. La N mayúscula significa el tamaño de la población. Puede ser que usted esté leyendo alguno de los libros, y de eso quiero hablarle ahora rapidito. Y usted ve que de momento hay una N mayúscula y es la fórmula de promedio con N mayúscula, pues se está refiriendo a la población. Ahora, hablando de eso un poco, hoy le coloqué en Moodle, cuando usted vaya al libro de texto, que está el libro de texto en inglés, que ya habíamos asignado, le coloqué otro libro de texto en español que conseguí. Lo conseguí en español, es argentino. Y curiosamente, como tengo muchos estudiantes aquí del campo de comunicación teleradial, el libro utiliza muchos ejemplos del campo de las comunicaciones y la publicidad, y que me pareció pues bastante simpático para los estudiantes de comunicaciones, porque en mi experiencia no había encontrado antes un libro en español que hablara de ejemplos de comunicaciones, de publicidad, etcétera. Así que allí lo tiene, lo puede bajar y puede repasar los términos en español en esta ocasión. Ahora, ¿Cómo se llama el también, libro? te digo ahora, mi santa, que lo había anotado por aquí, está en el Moodle. Está en Moodle, pero es que el Mansky es el autor, se llama Estadística para Todos, estrategias de pensamiento y herramientas para la solución de problemas. Está publicado por el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica de la República de Argentina. Es un libro un poquito viejo, es del 2009, pero pues, la mayor parte de estos conceptos no han cambiado. Usualmente lo que cambia es que lo atemperan a luz de computadora, pero para propósitos de usted estudiar y de un poquito cristalizar los conceptos del curso, pues yo creo que el librito les puede ayudar. ¿Okay? Está junto con el otro, donde dice en texto,
Allí están los dos archivos, los puede bajar. El de inglés, que es el texto originalmente silidiana. Ah, no, Habían por error. levantado la mano. Lo coloqué No, por pues, error. no te preocupes. Pero alguna pregunta. Simplemente usted le da y baja los dos archivitos si no ha bajado el libro de texto. Y el de español, pues, siempre mi issue con los libros en español es que, independientemente del país, eh, pueden utilizar términos en español un poquito diferentes. Por ejemplo, ahí cuando utilizan la proporción, en vez de utilizar proporción, utilizan tasa. Pero también se utiliza en varios países. La proporción usualmente es cuando usted va a calcular el por ciento, la proporción es el valor el valor que usted escoge, ¿verdad? Del bizcochito, el valor que usted divide entre la puntuación total, eso es la tasa o proporción. Que también hay algunos que lo elevan lo multiplican por 100 y eso es por ciento puntos, pero ellos le llaman tasa. Y ahí hay que jugar un poco. Pero es en español y usted se familiariza más con su vernáculo, se le hace más fácil. La ventaja de los libros en inglés es que los términos siempre son los mismos. No utilizan en español lo que puede parecer una ventaja en el lenguaje, en la estadística no lo es tanto porque, o sea, tres conceptos pueden significar lo mismo. Así que lo que es tasa, por ciento y proporción pueden significar lo mismo para los argentinos. Y ahí pues un poquito uno se puede confundir un chin. Ahora bien, volviendo acá a la presentación, a la diapositiva, la media en la muestra, o sea, la media o el promedio en la muestra va a reflejar la medida de tendencia central que con mayor precisión representa la población, siempre y cuando usted no tenga información de la población. Eso es un dato que, ¿verdad? Tampoco es sumamente fundamental, pero siempre la media de un grupo que proviene de una población que ha sido seleccionado adecuadamente se va a asimilar bastante bien, como todo, con cierto margen de error, a la población. Como les he mencionado en varias ocasiones, la media representa el comportamiento en general de una variable. ¿Cuál es la edad en general? ¿Cuál es el promedio académico en general de los estudiantes? Lo que representa a la mayoría. ¿Cuál es, en términos de la edad, en términos generales, cuál es o sea, cuál es la edad que la mayor parte de la gente tienen? Por lo menos el 68,8% de la gente, por decir algo. Pero la media o el promedio tienen un problema. Y es que este es sensible a las puntuaciones extremas. ¿Qué significa eso? Que puntuaciones altas y puntuaciones bajas, las puntuaciones altas sobreestiman, o sea, hacen más grande el promedio o la media, y puntuaciones bajas subestiman. Y eso yo lo repasé la vez hablando de edad, personas como yo que tienen una edad mucho más alta que ustedes, dos o tres personas que tengan una edad que esté por encima de la mayoría, afecta, pero también en personas que tengan edades muy por debajo de lo que tiene la mayoría, también afectan. Por ejemplo, yo pongo niños de 10, 11 y 12 años en esta clase y calculo la edad, en este caso el promedio va a ser más pequeño de lo que debe ser en términos normales. Por otro lado, si tienen personas de mi edad que
es 59 años, el promedio se va a subestimar, va a ser mucho más grande que lo que sería realmente. Por tanto, las puntuaciones extremas afectan la medida de tendencia central, que es la más precisa. La más precisa es el promedio o la media. Pero tampoco podemos menospreciar las otras dos que vamos a mencionar ahora. Antes de eso, vamos a repasar lo que se conoce como el cálculo de la media ponderada. ¿Por qué yo siempre presento esto? Porque en ocasiones hay algunos de ustedes que ven tablas de datos y de momento no ven el promedio, no ven la media o no ven las otras puntuaciones y dicen, a rayo. Pues miren, si usted ve una tabla que tenga dos columnas, donde yo tengo el valor y la frecuencia, yo puedo calcular la media o el promedio de forma ponderada. ¿Cómo? Pues yo voy a crear, si yo tengo solamente valor y frecuencia, yo puedo añadir una tercera columna donde voy a, cada uno de los valores lo voy a multiplicar por la frecuencia. En este ejemplo tengo un valor de 97, lo voy a multiplicar por 4, es el equivalente a 388. Aquí tengo 94 por 11 igual a 1034, 92 por 2 igual a 1000, y así lo hago sucesivamente hasta que al final, cuando termino de sumar, de multiplicar, mejor dicho, todos los valores, voy a sumarlo. Voy a sumar todos estos valores desde 388 hasta 60. La suma total me va a dar a 8.967 y luego lo voy a dividir entre la frecuencia total. Sumamos todos estos valores, el resultado es igual a 100. Dividimos 8.967 entre 100 y el resultado va a ser 89.67. Estamos diciendo que la media ponderada o el promedio ponderado de esta distribución de datos es 89.67, casi el equivalente a 90. ¿Ok? Está ahí, eso está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Un segundo. No. Bueno, vamos entonces ahora con la segunda medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana se define como aquella puntuación que se encuentra en el medio de una distribución de puntuaciones. Utilizando este ejemplo donde yo tengo dinero, que lo coloqué de mayor a menor, perdón. Si yo pareo, aquí yo tengo 5 cantidades de dólares. Si yo pareo la puntuación mayor con la menor, la que le sigue con la antes a la menor, la puntuación que se encuentra en el medio es la mediana, a nivel más cualitativo. Ahora, si yo tengo una distribución, esta es una distribución impar, tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores. Si tuviera 6 valores, que es una distribución par, yo me voy a encontrar con que en el medio voy a tener 2 puntuaciones. En este caso, vamos a decir que aquí yo añadí una segunda puntuación, pareo la primera, la más pequeña con la más alta, luego esta con la que le sigue en términos de cantidades mayores y me quedo con estas dos, asumiendo que tengo 6 valores. Pues en este caso yo sumaría
Ambos valores los divido entre 2 y esa sería mi mediana. Siempre y cuando la puntuación es pares. Hoy en día, pues las computadoras tienen unas formulitas un poquito más precisas, pero más o menos el estimado es el mismo. Sigue siendo la puntuación que se encuentra en el 50% de una distribución. También se le llama en algunos libros el porcentil 50, donde la puntuación, donde se encuentra el 50% hacia arriba, míralo aquí, esta es la mediana, 50% de los datos hacia arriba, 50% hacia abajo. Por eso se le llama porcentil 50. Cuando yo tengo puntuaciones extremas en el promedio, ¿se acuerdan que le dije que el promedio o la media es la medida más precisa porque toma en consideración todos los datos? Esta no, esta solamente busca la puntuación del medio, que se encuentra en el medio. Cuando yo tengo puntuaciones extremas, la segunda medida de tendencia central importante, más precisa, es la mediana. Tome nota de eso. Así que esa es la mediana. Ahora, la moda es la tercera medida de tendencia central, es aquella puntuación o frecuencia que más se repite. Es aquella puntuación o frecuencia que más se repite. En este caso yo tengo una tabla donde tengo afiliación política y tengo en frecuencia 90 demócratas, 70 republicanos y 140 independientes. Por tanto, la puntuación que se repite más en la cantidad de independientes, 140 sería la moda. Ahora, puede darse la circunstancia de que usted tenga más de una moda. Tengo dos puntuaciones que más se repiten, son las mismas. En el caso aquí, básicamente, esto es más cualitativo, pero por ejemplo, en la edad, vamos a utilizar el ejemplo como la edad. Yo me encuentro, vamos a decir que yo tengo que el promedio de edad en un grupo es 20 años. 20 años. Lo ideal es que la moda sería 20 también, pero vamos a decir que tengo 19 años y 21, también tienen la misma frecuencia, tienen la misma puntuación. Si es 20 y yo tengo que 19, esa es la más difícil que le estoy poniendo, el ejemplo más difícil, 20 y 21, usted va a coger en este caso la puntuación que más se asemeja a 20, que es 21, no es 19. En términos numéricos, 20 y 21, porque entraron ya en las dos decenas. Le puse un ejemplo bien difícil para que lo puedan conceptuar. Si el promedio, oigan bien, si el promedio no tiene puntuaciones extremas, pues sería 21, no hay problema. Ahora bien, si tengo puntuaciones extremas en, en mi, en mi distribución de datos, yo tengo que ir a buscar la mediana. Porque no he eliminado las puntuaciones extremas, o no las puedo eliminar, o no las voy a eliminar. Voy a buscar la mediana. Y entonces, cuando yo tengo dos modas, aquella puntuación que se acerque más a la mediana, esa sería la moda. ¿Ok? Siempre la puntuación que más se acerca. Si no tengo puntuaciones extremas, pues, y tengo dos modas, la puntuación que se acerque a la. Si no lo estoy haciendo a nivel de datos de PSPP. Si no, PSPP me va a decir precisamente cuál es la moda con un cálculo que hace de esta. ¿Okay? Pregunta.
¿Cuándo usar qué medida? Pues la moda se va a usar cuando las variables se miden en frecuencia. Porque no tengo, si tengo frecuencia, no tengo mediana y probablemente no tengo ni moda. Perdón, ni promedio. Cuando solamente tengo una distribución de frecuencias no agrupada como la que ustedes ya saben calcular. Ahora, cuando tengo valores extremos, voy a usar la mediana. Ahora, si no tengo puntuaciones extremas, la reina por encima de la mediana y la moda va a ser la media o el promedio. O si no estoy bregando con variables categóricas que se pueden expresar en frecuencia. Variables categóricas era ahorita la ideología política, los republicanos, los demócratas y los independientes. Ahí, básicamente, como lo que tengo es frecuencia, pues la mayor frecuencia va a ser mi moda. Ok, pues como les decía, podemos volver a... Miren, aquí tenemos una distribución de edad de 23 personas. ¿Ok? Que esa clase tiene 24 estudiantes, así que es básicamente casi toda la población. Entonces, vamos a ir a Analyze, Descriptive y Frequencies. Analyze, Descriptive y Frequencies. Entramos aquí y entonces aquí tenemos la pantalla donde, como les decía, les digo siempre, primero la pantalla dice Frequencies. En el lado izquierdo, la ventana del lado izquierdo tiene todas las variables definidas, definidas y entradas. En el lado derecho tenemos la ventana donde dice Variables, que es donde vamos a colocar aquella variable o variables que vamos a analizar. Y debajo tenemos las estadísticas que vamos a calcular. Como anteriormente les había mencionado, por defecto, siempre el sistema presume que yo voy a calcular el promedio, la media, la desviación estándar, la puntuación mínima y máxima. No necesariamente eso siempre es cierto. Pero el primer paso que voy a llevar a cabo es que voy a colocar la edad en las variables, porque la edad, o sea, les he mencionado varias veces que para yo poder calcular el promedio con bastante precisión, yo necesito tener la variable en escala de intervalo o en escala de razón. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer, mi gente? Miren, voy a coger aquí, como todavía no vamos a hablar de la desviación estándar, vamos a calcular la media o el promedio, vamos a buscar la moda, la vamos a marcar y me queda la mediana, que está aquí al final. Recuerden, min es el medio, es la mediana, es la media, perdón, o el promedio. Perdone. La moda es mode y la mediana es median, en inglés. Ya marqué los tres valores, ya tengo la variable que voy a evaluar. Vamos entonces a hacer el cálculo. Ok. Aquí PSPP está centelleando, denle un clic. Vamos a buscar. Como pueden ver aquí, como este es de la clase pasada, aquí están todos los datitos. Pero los datos ahora mismo son con el análisis que acabo de realizar, son estos que están aquí abajo. Donde aquí usted ve la distribución de frecuencia, donde tengo como puntuación mínima 18 y máximo 25. Miren,
No, ¿saben qué me acabo de acordar? Estos son ustedes. Estos son ustedes. No, no me equivoqué con la otra clase, pero yo lo traigo al juego ahorita porque estamos explicando lo mismo, pero con una base de datos diferente. Estos son ustedes. Me parece a mí que son ustedes. Independientemente de eso, pueden ver aquí. Sí, pero son ustedes porque el promedio del otro grupo es 19. El de ustedes es 20. Y aquí el promedio es 19,96. Se redondea a 20. La mediana es 20 y la moda es 20. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que tengo que los tres valores, las tres medidas de tendencia central son prácticamente iguales. Dicho de eso, de esa forma, lo que estoy implicando aquí es que la distribución de puntuaciones se comporta bastante normal, porque tengo esos tres valores. Eso cuando tengo que la media o el promedio, la mediana y la moda son el mismo valor, tengo una distribución que no tiene puntuaciones bien extremas. Se comporta más o menos normal. ¿Entienden ese punto? Después yo se lo voy a seguir recalcando cuando después de ya la semana que viene, cuando empecemos a hablar de la curva normal, como, o sea, previo a empezar a hablar de estadísticas inferenciales. ¿Ok? Aquí lo que estamos diciendo es que tenemos que el promedio es 19,96, redondeo a 20, la mediana es 20 y la moda es 20. Dicho de otra manera, las puntuaciones de los extremos no me afectan significativamente el comportamiento del medio. Eso lo están entendiendo más o menos, más que menos, que no estamos entendiendo. Alguien que tenga mucha duda, a ver si como lo estoy más o menos cuadra. Sin miedo, que estamos para aprender. Bueno, voy a asumir que por lo menos están, ajá, Naeyanit, dime. Pues sí, profesor, lo que pasa es que entré un poquito tarde a la clase. Si pudiera repetir por lo menos lo último, una última vez, yo se lo agradecería un montón. Ok, lo último, sí. Por favor, Nayani, si puedes apagar el micrófono. Yo sé que algunos de ustedes están con otros compañeros, ya sea en salones, ya sea en sus casas. Y bendito, ahorita tuvimos hasta un concierto de que no sé, no creo que haya sido un estudiante, digo, un estudiante de la clase. Otro de los compañeros que estaba con esta estudiante estaba cantando, muy bonito, por cierto, pero vamos a mantener los micrófonos apagaditos porque, pues, si usted está con gente alrededor suyo, pues bendito, no queremos que, eh, ¿verdad? Planteamientos íntimos, personales, mejor dicho, personales, pues los escuchen otros compañeros, porque, pues, ¿verdad? Esa no es la idea de esto. Ok, Nayeni, mira, aquí lo que estoy diciendo es que, primero, si yo tengo puntuaciones extremas, el promedio, la media se me va a afectar. Aquí, a pesar de que no tengo 20, pero sí, redondeando 19,96, eso en edad me, me cerraría en 20 años. La mediana es 20 años porque es la puntuación que está en el medio de la distribución y al mismo tiempo en la moda. ¿Qué me dice eso? ¿Qué me dice eso? Pues que tengo una distribución, o sea, tengo una distribución normal. ¿Y qué es una distribución normal? Una distribución donde las puntuaciones extremas no afectan el comportamiento de la variable. Más o menos, Nayeni, por ahí.
Sí, ahora Ah, sí. más o menos, porque lo otro fue explicar, ¿verdad?, cómo se obtenía la media, que sumando todos los valores y dividiéndolo entre los valores mismos. Si tengo, en el caso de usted, aquí tenía 23 estudiantes, pues sumé todas las edades, lo dividí entre 23 y el resultado es 19,96. Cerrando, ¿cómo es? Redondeándolo, es 20. La mediana es la opción que está en el medio de esa distribución. Y la moda es la puntuación que más se repite, que es 20. Así que tengo una distribución normal. Cuando yo tengo que la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor, tengo una distribución normal. Ahora, me parece que le mencioné también que si el promedio o la media y la mediana tienen el mismo valor, aunque la moda no sea el mismo, también tengo normalidad. Pero en teoría, los tres valores deberían ser iguales. En práctica, con que la media o el promedio y la mediana tengan el mismo valor, tengo una distribución que no tiene puntuaciones extremas. Cuando no hay puntuaciones extremas, mi gente, eso le llamamos que no hay sesgo. Sesgo es puntuaciones extremas a un lado u otro de la curva, o puede ser en ambos. Pero me estoy adelantando. Pero un poquito cuando vaya a hablar de los sesgos, usted va, esto lo dijo Andújar. Perfecto. ¿Ok? Perfecto. Pues en este caso particular, pues miren, ¿vieron cómo lo calculamos? Vamos de nuevo aquí a repetir la cosa. Entré a Analyze, busqué Descriptive, busqué Frequencies. Así le doy Reset aquí, donde en la cajita, en la caja de la izquierda donde están las variables, voy a mover a la caja de la derecha donde dice Variables, que es donde yo voy a decirle al sistema cuáles son las variables que voy a analizar. Entonces, en este caso particular, me tengo que garantizar que tengo que marcó min, que marcó mode y marcó median. Y entonces le doy OK. Y ya calculé, ya hice el cálculo. Ahora lo que viene realmente es la interpretación. Yo quiero ver si tengo puntuaciones extremas. En este caso particular no las tengo, a pesar de que, fíjense, tengo dos personas, uno tiene 24 y otro tiene 25. Ahora, ¿se acuerdan que yo hice el ejercicio de que yo eliminando a estas dos personas me daba a 20 redondo? Pero no necesariamente tengo que hacerlo porque con 19,96 puedo redondear a 20. Pero si usted quiere que los tres números estén iguales, usted eliminando el 24 y la persona que tiene 24 años y 25, inmediatamente usted va a lograr, y probablemente le puede dar la circunstancia que tenga que eliminar uno de 22. Que eso fue lo que yo hice la otra vez. Pero, ¿qué pasó? Y ahora le voy a hablar también como investigador y estadístico, ¿no? Cuando yo recopilo datos en investigación, me da mucho trabajo recopilarlos. Aquellos de ustedes que hayan hecho trabajos de investigación donde se van, entrevistan, ¿verdad que da mucho trabajo recoger datos? Pues una de las preocupaciones que siempre tenemos los investigadores es perder muestras. Y aquí en este caso particular, yo perdería prácticamente 3 personas, me quedarían 20. No es una pérdida cuantiosa, pero vale la, pena eliminarlos y voy a tener una distribución perfectamente normal. Pero también
tengo que ser flexible conmigo mismo. Si tengo 19.96, mi gente, tengo 20, ¿cierto o no? Es una decisión estadística. De decir, espérate, o los elimino o me quedo con ellos porque realmente tengo aquí ya normalidad. ¿Quién me afecta la normalidad? Persona, uno que tiene 25, la normalidad en términos de la distribución. El concepto de normalidad aquí lo utilizamos estadísticamente, mi gente. No estamos diciendo este concepto de anormal. Yo tengo estudiantes de psicología aquí. No es que cuando hablamos de anormalidad es anormalidad es que se salen de la norma estadística en la distribución. Eso no significa nada extraño. Incluso el concepto de anormalidad en psicología se ha eliminado. Igual que también, por ejemplo, en el campo de, la, de las personas con impedimento, ya no se le llama personas con impedimento, se le llama personas con diversidad funcional. ¿Por qué? Porque estos conceptos estigmatizan. Ya nosotros, antes en psicología, una persona que sacaba, que tenía un coeficiente intelectual por encima del 100% de la gente, decíamos que era genio. Y lamentablemente, las personas que estaban por debajo del 99% de las personas se les decía que eran anormales. Y se usaba la palabra retardado, que ya no se usa. Y retardado tiene que ver con la capacidad de aprendizaje. Uno aprende más lento y otros más, pero se ha encontrado que eso es pura diversidad. Pero fíjense qué interesante. Una persona que sale genio, si utilizamos el concepto estadístico, la puntuación de un genio y la puntuación más bajita de una persona en inteligencia siguen siendo anormales porque se salen de la... Nosotros hablamos de anormalidad estadística que no tiene que ver nada. Ni es que simplemente son puntuaciones extremas. Y yo prefiero utilizar puntuaciones extremas a decir que son puntuaciones anormales, porque no lo son. No necesariamente son. Hay puntuaciones que se salen de la norma estadística, pues son puntuaciones extremas. Así que ¿verdad? Lo que no quiero es que agarremos el concepto de normalidad y lo veamos como anormal y normal. Eh, eso es un concepto estadístico que utilizamos para ver cuántos se salen por mucho por encima y por debajo del promedio. Eso es todo. Preguntas con eso. Ok, pues básicamente eso es lo que tiene que ver con las medidas de tendencia central. ¿Alguna pregunta? Anteriormente estuvimos hablando de las medidas de tendencia central, o sea, cómo se comportan unos datos en el centro de una distribución y cómo esos datos que se encuentran en el centro de una distribución se, se pueden distanciar algunas puntuaciones que sean extremas, ya sea altas o bajas. Ahora, para complementar el concepto de las medidas de tendencia central, tenemos que hablar de las medidas de variabilidad para con mayor precisión saber cuánto y cómo se comportan aquellas puntuaciones que son extremadamente bajas o extremadamente altas en comparación con el centro de una distribución y que afectan, en el caso particular, en media medio, que es la medida más precisa de tendencia central. Las medidas de variabilidad reflejan cómo las puntuaciones difieren unas de otras, ya sea en los extremos altos y bajos de una distribución,
según les mencionaba. Y tenemos dos tipos de medidas. Una es más cualitativa y la otra es más precisa. La más cualitativa es el recorrido o el range en inglés. Esta se calcula sustrayendo la puntuación más alta de la más baja de una distribución de puntuación. Por ejemplo, en este caso yo tengo una distribución de 1, 2, 3, 4, 5 puntuaciones. El recorrido, que es la diferencia entre la puntuación mayor y menor, es yo identificar la puntuación más alta, que en este caso es 98, y restarle la más baja, que es 48, donde el recorrido es 50. Si usted mira bien 50, en este caso particular, 50, aquí solamente hay dos puntuaciones que se aproximan bastante a 50, que es 98, 86 y 77 en comparación con 50. Solamente la distribución es menor en comparación con estas dos. O sea que son más o menos similares. ¿Qué significa eso? A lo mejor no se puede ver muy claramente, ¿no? Pero por ejemplo, estas puntuaciones, estas dos puntuaciones se comparan con el recorrido. Ahora bien, un ejemplo más claro que esto. Vamos a decir que yo tengo 50 puntuaciones que fluctúan entre 1 y 100. 1, 2, 3, 5, 10, 4, 10, 20, hasta 100. Si yo calculo el recorrido, que sería 100 menos 1, la dispersión, la diferencia entre la puntuación más alta y la más baja sería 99. Eso es bastante. Por lo cual podríamos ya tener una idea de que hay puntuaciones extremas en uno o ambos lados de la curva, dependiendo cómo se distribuye. Pero ya el recorrido, cuando nos dice 99, es bastante alto. O sea que yo debo presumir que hay bastantes puntuaciones altas entre en los 50 casos, del 1 al 100, pero tengo 50 personas que me contestaron del 1 al 100 y cuyas puntuaciones varían. En este caso, yo no solamente se ven puntuaciones más bajitas, pero sí estas tres puntuaciones son, sobre todo estas dos, son un poco altas. Por tanto, tengo que tener un poquito de cuidado, pero no mucho. Pero cuando yo tengo de 100, yo tengo una puntuación, la más bajita es 1 y la más alta es 100. Tengo que tener mucho más cuidado porque puede haber varias puntuaciones que estén o muy altas o muy bajas que estén afectándome. ¿Ves más o menos la idea? Por eso es que esto es una medida cualitativa porque va a depender de cómo se comportan los datos. Yo tengo que mirar todos los datos en esencia para poder tener claro este concepto del recorrido. Yo, honestamente, yo la computadora me lo gusta, pero yo no le doy una suma importancia, simplemente lo tomo como una medida cualitativa. Aquí, ahora mismo, solo lo que yo puedo decir es que estas tres puntuaciones sobrepasan por mucho este 50, este más o menos por 6 puntos y este por 2. Este por 2 por encima y este por 2 por debajo. Pero este tiene 27 por encima, 36 por encima y este tiene 48 por encima.
Es que estas puntuaciones son bastante extremas en comparación con esto, pero estas no. Lo cual podríamos tener, ¿no?, que observar que estas no se afectan, pero estas son más grandes que el recorrido. Algo que yo podría hacer aquí es calcular la media o el promedio de estos 5 valores, a ver cómo salen. Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo, mi gente. Ok, yo tengo 98 más 86 más 77 más 56 más 48. Eso me da a 365 dividido entre 5 valores, dividido entre 5, me da a 73. El promedio o la media de estos 5 valores es 73. Por tanto, aquí el recorrido es 50. La mejor manera de yo, sí sabemos que lo que estamos diciendo es que hay 3 puntuaciones altas que se dispersan bastante del recorrido. Estas no tanto. ¿Qué es lo mejor que yo podría hacer? Ir a la próxima medida, que es la desviación estándar. Esa me da mucha más precisión que el recorrido, pero el recorrido lo que me está diciendo en estos 5 datos es que solamente hay 2, bueno, realmente hay 4 que están por encima del recorrido y una por debajo. Ahora yo tengo que mirar cómo esto se comporta con la desviación estándar. ¿Verdad? Que en el otro caso, que yo tengo 50 puntuaciones, donde hay una de 1 y una de 100, lo primero que yo miro es, a rayo, esto en algún, si esta tendencia de un recorrido de 99 se ve en las 50 puntuaciones que tengo, debe haber puntuaciones extremas. Eso es como yo les digo también muchas veces, tipo Sherlock Holmes, esto es una pista. Como yo tengo una medida más precisa buscando la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es el promedio de la variabilidad de un grupo de puntuaciones. Realmente lo que hace la desviación estándar es que me hace un análisis de cuánto varían las puntuaciones altas y las puntuaciones bajas en relación al promedio. Técnicamente me saca un promedio de la variabilidad para yo compararlo con la media. ¿Ok? Bueno, esto es medio extraño, pero yo por poquito los voy llevando. Ahora, cuando usted obtiene el valor de la desviación estándar, que eso se calcula, mientras más grande sea la desviación estándar en comparación con el promedio, más puntuaciones extremas, ya sean bajas o ya sean altas. Y eso me, 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 me crea un problema cuando yo voy a hacer estadísticas inferenciales y luego le digo por qué. Idealmente, ¿verdad?, en el mundo ideal, se supone que si una curva, por ejemplo, si la mediana, la moda y la media o el promedio tienen el mismo valor, en teoría, la desviación estándar debería ser 0. Pero cuando usted trabaja con números reales, eso no pasa. Pero sí sabemos que mientras más pequeña la desviación estándar, menos variabilidad yo tengo en los extremos de la curva de la distribución. O sea, puntuaciones altas y bajas.
Esta es la fórmula de la desviación estándar, donde aquí es SD, Standard Deviation, o desviación estándar. Aquí tenemos el signo de raíz cuadrada. Dentro tenemos la sumatoria de cada valor menos el promedio, en paréntesis. Luego tenemos que ese resultado en paréntesis lo elevamos a la raíz cuadrada en el numerador, y en el denominador tenemos que n es la cantidad de personas que obtuvo una puntuación en X, menos 1, esto es básicamente una constante, esto es parte de la fórmula. También se le llama un grado de libertad. Esto es lo mínimo que yo podría perder para que mi resultado cambie es una persona. Si tengo 10, lo menos que yo puedo, la cantidad de personas menos que puedo perder es una, por tanto, puedo calcularlo con 9. Eso es básicamente lo que significa esto. N, tamaño de la muestra, que hay un errorcito. Esta es déjenme arreglarlo rápido. Este es N minúscula. Ay, Dios mío, ¿por qué me tira ahora? N minúscula. Ahora sí. Esa es la fórmula, pero realmente es para que sepan qué significa por encima, pero la computadora se lo va a dar directo. Ahora bien, un ejemplo de cómo esto se calcula. Miren. Aquí tenemos la fórmula, pero miren cómo yo calcularía estas 10 puntuaciones. Con estas 10 puntuaciones yo saco la desviación estándar. Ahora, lo primero que tengo que hacer es calcular el promedio. Si usted suma estos 10 valores, si usted suma estos 10 valores y los divide entre 10, el resultado va a ser 6. El promedio de estos 10 valores es 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a coger y voy a crear esta tablita. Aquí yo cojo, organizo, yo tengo 3 8. 1, 2 y 3. Pues mire, lo pongo de mayor a menor. Tengo 3 8, un 7, como pueden ver, 2 6, 2 5, un 4 y un 3. Mírenlo aquí. Aquí están todos los valores. Para aplicarle la fórmula que habíamos visto anteriormente, mi gente, pues tengo que restarle el promedio. Míralo aquí. Esta primera columna. Esta es la puntuación menos el promedio. Ahora yo lo que quiero ver es cuánto difieren las puntuaciones del medio. Aquí podemos ver que tenemos 8 menos 6, 2. Igual acá. En estas 3, 8 es el mismo resultado. Y aquí vemos que estas puntuaciones se alejan dos números por encima del promedio, porque es positivo. Están por encima del promedio. 7 menos 6 es un número por encima del promedio. Aquí no hay ningún número, todo está en el promedio porque 6 menos 6 es 0. Igual acá. Y 6 es el promedio. Ahora vamos a bregar con los números negativos. 5 ¿no? Menos 6 me va a dar a negativo 1. Lo mismo acá. 4 menos 6 es negativo 2. Todas estas son puntuaciones
que están por debajo del promedio, porque son negativas y porque están por debajo. 4 menos 6 menos 2, 4 menos 6 menos 3. Si yo sumo números positivos con negativos, el resultado va a ser 0. Por tanto, ¿qué yo tengo que hacer para poder hacer el cálculo de la desviación estándar? Elevar el resultado al cuadrado. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 4. Igual acá. 1 al cuadrado es 1. Esto se queda en 0. Ahora, 1 negativo al cuadrado matemáticamente me da a 1. Se convierte en positivo. Todos los valores negativos que usted eleve al cuadrado se van a convertir en positivo. Y ahí entonces yo sumo todos esos valores que me dan a 28. Y miren dónde lo coloco, en el numerador. Ahora yo quiero sacar un promedio de cuánto se desvían las puntuaciones del promedio que está aquí. 28 entre 9 me va a dar a 3.11. Elevado a su raíz cuadrada es 1.76. Esta es la desviación estándar. 1.76. ¿Qué estamos diciendo? Que en promedio, tanto por encima o por debajo del promedio, que 6, las puntuaciones en promedio se desvían 1.76. Mírenlo más o menos. Mírenlo más o menos. Claro, esto se afecta con las puntuaciones de abajo. Pero ciertamente lo que estamos diciendo es que por encima y por debajo, las puntuaciones varían 1.76. ¿En comparación con qué? Con el promedio. Como son pocos datos, no hay. Yo lo que estoy diciendo es que tengo 1.6 puntos por encima del promedio, 1.6 por debajo del promedio, más o menos. Así que se calcula la desviación estándar. Ahora, cuando volvamos a PSPP, usted va a ver, porque como estamos bregando con edad, lo voy a entender un poquito mejor. Pero esto es cómo se calcula la cosa. Vamos entonces a PSPP. Y aquí tenemos los datos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de momento? Pues chévere, vamos a ahora calcular el recorrido y la desviación estándar. Vamos a ir a Analyze, Descriptive, Frequencies. Vamos a hacer lo mismo, vamos a volver a donde calculamos las medidas de tendencia central. Mírelas aquí. Ahora lo único que vamos a hacer es que le vamos a añadir Standard Deviation. Vamos a ponerle la puntuación mínima y la máxima. Y el recorrido, que es range. Recuerda, el recorrido en inglés es range. Voy a dejar la mediana, el range y la mediana, el range y la media o el promedio, junto con la desviación estándar y el recorrido, para poder comparar cuánto, esto es edad, en cuántos años de edad se dispersa por encima y por debajo el promedio de edad de este grupo. Míralo ahora. Vamos para acá. Vamos a buscar aquí al final. Ya usted sabe que el promedio es 19.96. Si convierta a 20, la mediana es 20, la moda es 20. Ahora bien, el range, la diferencia en puntuaciones es 7. 25 menos 18 es 7. Cuando usted ve esta distribución no es tan
dramática. Pero ¿cómo yo sé eso? Cuando yo miro esto que está aquí. Standard Deviation, que es 1.85. ¿Y con qué yo voy a comparar esa desviación estándar? Con el promedio, 19.26. Vamos a redondear los dos valores. 20 es el promedio, 2 es la desviación estándar. ¿Qué yo quiero decir con esto? Yo quiero decir con esto, cuando yo miro, mi promedio es 20, pues la desviación estándar me dice que las puntuaciones en promedio, las puntuaciones extremas, altas y bajas, en promedio están 2 años por encima y 2 años por debajo. Les pregunto, ¿eso parece mucho o poco? 2 años por encima, 2 años por debajo. Es una distribución de puntuaciones. ¿Parece mucho o parece poco? Lo que estamos diciendo es que la mayoría, la mayoría prácticamente está entre los 20 años o cercano a los 20 años y bueno, voy a tener personas de 18 años por debajo y ahí tengo varias, como pueden ver, y tengo por encima de 20, tengo como 5 más o menos. 5. ¿Es mucho o es poco? Vamos a ver, alguien que se atreva. Qué poco atrevidos son. Mi gente, no es mucho, 2 años por encima, 2 años por debajo, en una distribución de puntuaciones. No lo es. Por tanto, la desviación estándar lo que nos dice es que realmente, en promedio, los extremos, las puntuaciones altas y bajas no afectan el promedio significativamente. ¿La cogieron? ¿Alguien que tenga duda? Ahí funciona mejor utilizar edad porque al colocarla aquí, que es 1.85, lo cerramos a 2 y llevarlo a 20, pues mira, 2 años por encima, 2 años por debajo. Miren 20, 2 años más o menos por encima en promedio y 2 años por debajo. Ahí estamos. No afecta significativamente. Ahora, ¿qué tal si fuera la desviación estándar 10? Oh, tengo 10 años por encima y 10 años por debajo. ¿Afectaría o no afectaría? Pues claro que afectaría. Más 5 años ya afectaría. ¿Por qué? Porque entonces eso lo que me va a decir es que el promedio, que está aquí, ¿verdad? El promedio va a ser distinto a la media, a la mediana o y probablemente a la moda. Pero en este caso particular, no necesariamente. Pero como decía yo ahorita en la presentación, mientras más pequeña es la desviación estándar en comparación con el promedio, menos se afectan las puntuaciones extremas. O sea, menos afectan las puntuaciones extremas el promedio, mejor dicho. Menos las afectan. Y ahí está básicamente el rol de las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad como medidas, como estadísticas descriptivas. ¿Ok? No se preocupen que el miércoles vamos a volvernos a reunir y les voy a resumir, les voy a volver a dar un resumen de esto, un repasito de esto, y pues para que vayan cristalizando la información. Dudas, preguntas. Bueno, pues va a ser ya la 1. Vamos a soltarlos un poquito, nos vamos un poquito más temprano. Yo también, además de eso, puedo descansar para la última clase que me queda.
Como quiera, si ustedes tienen dudas, quieren compartir algo conmigo, de 1 a 4 yo tengo horas de oficina. Así que me pueden escribir por texto o si no me llaman y les contesto preguntas por teléfono, si no, entramos en Teams y les clarifico cualquier cosa, ¿ok? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Que tengan una linda tarde y nos vemos el miércoles. Gracias. Profesor. Linda tarde, profesor. Cuídense. Bye bye. ¿Puedo comentarle algo rápido? Sí, dime, Lidiana. Sí, es algo personal de lo de una cita. Ok, espérate que déjame, ahora están dejando los estudiantes. Cuando salgan todos, pues, como es algo personal, te lo atiendo ya. Déjame. Yanit, ¿tú tienes algo que comentar conmigo? Ok, ok, ya saqué a todo el mundo, estamos tú y yo. Ahora mismo, Lidiana, cuéntame. Sí, lo que pasa es que yo no he podido ir a su clase presencial porque tengo unas citas médicas que estoy tratándome con unos procedimientos, pero me estoy poniendo al día en Moodle. Estoy realizando los trabajos. Eso es lo importante. Eso es lo importante y si tienes dudas, te ayudamos, porque pues, tratamientos son tratamientos. ¿Está bien? Sí, sí, es que como no había asistido, pues quería pues excusarme con usted y ya yo le envié, creo que con el decanato de estudiantes, creo que le enviaron Me a había todos mis llegado, sí, me profesores había las llegado. excusas. No, Ok, no, pues básicamente lo que hacemos es que te damos la flexibilidad necesaria para que sigas y entonces cualquier duda que tengas, como te decía, yo no tengo oficina, pero usualmente cuando estoy presencial me voy al laboratorio de neurociencia o ustedes por acuerdo nos conectamos en línea, como sea, ok, o después de la clase, después de esta clase ustedes me pueden abordar, no hay ningún problema. ¿Está bien? ok. Pero nada, de Pues mi parte muchísimas te puedo decir gracias. que te mejores y cuenta conmigo en lo que te puedo apoyar. ¿Ok? Gracias. Y A que tu se mejore orden. pronto. Gracias mil. Cuídate mucho. Bye bye.